Amigos, qué gusto saludarlos, acompañarlos con coronavirus, lamentablemente. Un día precioso el que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, fantástico. Y un poco que no sabría qué hacer con mi mañana, otro poco que me siento muy bien dentro de las características del coronavirus, el deseo de participar de tantos temas. No me podría perder, por ejemplo, que en el libro de Macri, comentarlo con Cintia, con Fernando, se equivocaron en la fecha de la muerte del padre, bastante feo por unos cuantos meses. O no lo escribió Macri y ni siquiera lo chequeó, o lo escribió Macri y no sabe cuándo falleció su papá. Es decir, este tipo de cosas que marcan lo desopilante que puede ser la Argentina, también desopilante, también Argentina que duele. Yo estoy con coronavirus y tengo la sensación de que me ahogué en la orilla. Hice todo el cruce más o menos del Río de la Plata, no sé nadar mucho, no podría ser 3 metros, es metáfora pura, y cuando llegué al otro lado, me ahogué, así en la orilla, casi tocándola, no llegué a la vacuna. Y esto determinó que, vaya a saber en cuáles de las circunstancias vividas en los últimos meses, pegué con el coronavirus. Es extraño, porque uno va pensando que al final va a quedar inmune. Créanme que lo pensé en algún momento. Hasta llegué a decirme el disparate de quizás hay cuerpos, humanidades, con anticuerpos que impiden la penetración del virus. Como que unos son más fuertes entre comillas que otros, es decir, con menos predisposición. Y yo me ubiqué, si esto era cierto, entre los que tenían menos predisposición. Un año, es verdad que buena parte de ese año estuve totalmente encerrado, pero cuando me abrí poco a poco para ir al canal, para alguna salida de esas que yo veía que tenían un protocolo perfecto, etcétera, y no pasaba nada, llegué a creerme que estaba entre los que tenían defensas un poco más especiales. Ni debe existir eso, me lo inventé, porque me parecía magnífico que no me sucediese nada. Y después vino la gran expectativa de la vacuna. Es muy probable que del dicho al hecho siempre decía, cuidado, la vacuna todavía no está, todavía no nos hemos dado la vacuna, no razonemos en función de la vacuna. Algo así me debe haber pasado. La cuestión es que tengo coronavirus, no sé si la voz está un poquitito tomada, podría ser, pero no molesta, creo. No tengo fiebre, nada de fiebre. El oxígeno en sangre está en 97. Los que saben qué es eso saben que está bien, 97, 96. Alguna baja a 95, pero en eso me manejo. Como dije, no tengo fiebre. Está bien, los indicadores están todos bien, menos el hecho de pérdida de olfato. Recién me conecté un poquitito con el alcohol, digo, si puedo oler alcohol, y no sé si fue la memoria, pero levemente me pareció que podía. Así que, si por ese lado llegué a volver el olfato, no porque lo esté necesitando, el gusto se mantiene y eso me salva, pero sería bueno para saber que rápidamente hay una evolución. De todas maneras, estaré aquí varios días en el mismo lugar desde siempre, desde donde hacemos el programa, y los vamos a acompañar de todas las maneras. Hay unos temas importantes. Alberto Fernández rechazó la privatización de vacunas que reclama la oposición, y el otro día cuando habló, los comunicadores de la derecha se preguntaban para qué había hablado, y Alberto Fernández estaba hablando de algo que en estos momentos sacude al mundo, que es la falta de vacunas, nada menos, porque una de las cosas que por supuesto trata de hacer el periodismo de la infamia es que las vacunas faltan solo acá. Las vacunas están faltando en todos lados, no saben el lío que tienen con la Unión Europea, con Alemania, con España, con el Reino Unido. Las vacunas de más nombre, no la Sputnik V, pero la Sputnik V todavía no entró masivamente en Europa, en algún país nada más. Bueno, ese es un tema sin ningún tipo de dudas. Hoy hay una excelente nota en página 12 contando un resumen de lo que pasa con las vacunas en el mundo. Y
también una televisión hindú, esto era para la televisión, para C5N, para esta noche, no lo voy a poder hacer, la televisión hindú denunciando cómo Pfizer quería arrasar con el sentido soberano de la Argentina para poder hacer el acuerdo de vacunas. Así que vamos a ir por ahí con el humor que genera saber esto de Macri, etcétera. Así que, amigos, se quiere un poquitito la voz porque tengo que tomar un poco de agua, si no se seca la boca. Nos vamos hacia el programa. Allá vamos. Como la canción, hay que seguir andando, y es lo que me parece el gobierno está haciendo, mirando cada vez menos para el costado, es decir, sin fijarse en tanto detractores, en la persecución permanente que se hace del gobierno. Y me parece bien ir a las cosas, ir a los hechos, ir a celebrar 1 millón de vacunados en medio de un panorama que para los países emergentes es mucho más complicado todavía que para los países desarrollados, los cuales también tienen enormes dificultades, y muchísimos de ellos no han llegado al 10% de entrega de vacunas por las que habían firmado y pagado. Entonces, el gobierno hace bien en decir estamos vacunando, ya llevamos 1 millón de personas, prontamente vamos a tener 2,5 millones, llegan los aviones, parten los aviones, vendrán las vacunas Sinopharm, está otra vez la Sputnik V, y creo que de esa manera, ya dando menos respuesta a tanta infamia como la que hubo que sobrellevar durante este tiempo, al gobierno le va a ir mejor. Pudo además demostrar el gobierno de la provincia de Buenos Aires en esta frase de Axel: le ganamos el primer tiempo a la pandemia con el 1 millón de vacunados. Además los sectores, las prioridades. Por ejemplo, si uno entra a la aplicación Vacunate de la provincia de Buenos Aires, que donde además hay información, ya al 2 de marzo estaba vacunado el 98% del personal sanitario registrado en la aplicación Buenos Aires Vacunate. Le hemos ganado el primer tiempo a la enfermedad. Ahí está, le hemos ganado el primer tiempo, pese a que el rival, algunos lo llamaremos también enemigo, cada vez juega más fuerte. Hoy uno encuentra el título de la tapa del Diario de la Nación, donde pone: nueva promesa del gobierno, terminar de vacunar en abril a las personas de riesgo. Luego el diario Clarín, en su página número 12, dice: el nuevo lote de Sputnik V aún no alcanza para los mayores de 70 años, ¿no? Con esa lectura, con esa doble lectura de querer instalar que el problema de la cantidad de vacunas de ese gobierno, pero además una exigencia que es exacerbada, malintencionada, desvirtuando la información en relación al gobierno nacional, pero con un silencio absoluto en relación a la vacuna en la ciudad de Buenos Aires, que todavía no se sabe. Algunos rumorean que los mayores de 70 años, entre 70 y 80 años, se van a poder inscribir posiblemente esta semana para vaya a saber cuándo vacunarse, ¿no? Esta doble vara que ya es conocida por todos. De ciencia ficción de parte de los columnistas y de los editorialistas que bueno, quieren generar títulos o notas que están totalmente alejadas de lo que es la realidad. Hay como siempre lo dijimos, hay un ánimo siempre de complementar dos liderazgos, el liderazgo de la vicepresidenta y el liderazgo del presidente. La palabra del jefe de gabinete, Cafiero, hablando de la ciencia ficción que ha rodeado toda esta historia, pero insisto en que las cosas empiezan a caminar a la vista de la gente. Esas emociones que se dan, ayer vacunaban insulino dependientes, y el alivio que sintieron, las emociones que se han visto, las lágrimas que se han visto, serían las mismas mías si hubiera llegado a tiempo la vacuna. No se dio, mala suerte, pero es impresionante la expectativa que fue generando la vacuna. Nos cambia la vida, me la hubiera cambiado desde ya, pero a la mayoría de la gente que está con la expectativa de la vacuna, cada vez le gana más la esperanza y la certeza de que van a tener su vacuna, porque el movimiento es incesante. Esa imagen de Aerolíneas Argentinas, estupenda imagen de la compañía de bandera de la Argentina, me parece que es demostrativa de cómo se están haciendo las cosas, cuáles son los contactos, y que hay una buena respuesta, una muy buena intención de parte de los vendedores de la vacuna para la Argentina. Lo que no han podido hacer hasta ahora es lo que compete a las generales
de todas las vacunas que están en una verdadera crisis. Algunos porque trataron de posicionarse, vender antes lo que pensaban que iban a fabricar y después no llegaron a eso, y de ahí viene también una especie de protesta generalizada en todo el mundo. Estamos atentos y preocupados por el estado de salud de nuestro compañero Víctor Hugo Morales, y es por eso que estamos en diálogo con su médico, el doctor Guillermo Capulla. Guillermo, buenas tardes, aquí Romina Calderaro y Luis Bremer te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola. ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Aquí tratando de consultar y preguntar primero, ¿cómo está Víctor Hugo y por qué finalmente se decidió su internación? Claro, porque hizo el programa de radio perfectamente. Claro, esto es importante comentárselo a la gente, a los oyentes, porque pues es una enfermedad que a veces no tiene síntomas, pero hay pequeños indicios que nos hace pensar que algo puede estar pasando, y entonces hoy decidimos hacerle una tomografía computada de tórax, y se encontró neumonía bilateral, por eso, y un descenso en la oxigenación, por eso se decidió internar una clínica de Liberación de Buenos Aires. Una mañana temprano, tenía un mensaje de médicos de la provincia de Buenos Aires, que miramos a Víctor Hugo, pensando que era un candidato importante para recibir plasma, porque el plasma, en el caso de él, tiene una indicación, porque es un paciente que tiene la edad adecuada para el uso del plasma, y los primeros 3 días de una sintomatología leve, entonces la idea era pasarle plasma. Ahora, doctor, cuando unimos la tomografía computada, bueno, hicimos la internación en una clínica que no es la clínica donde yo trabajo, pero bueno, seguramente se va evaluado ahí posiblemente reciba plasma en esta clínica de la Ciudad de Buenos Aires. Él estaba bien, ¿no? O sea, que él estaba bien, como hizo el programa de radio, no es que pasó algo que lo descompensó. No, hubo un control y se dieron cuenta que la oxigenación medicina preventiva, exactamente. Ahora, hasta donde tengo entendido, corríjame cualquier cosa, estamos hablando con el doctor Capulla, según la infección y según el paciente, hay dispositivos médicos distintos para frenar la infección de la COVID-19. Por un lado está el plasma de recuperados, que en algunos casos funciona, y hay que decir que no en todos, en otros no, y también hay un dispositivo de doble aplicación de corticoides por día para disminuir la infección. ¿Cómo se dispone esto según qué paciente? Bueno, sabemos que de toda la evidencia que hay terapéutica, hoy por hoy podemos decir que la cortisona, el producto conocido por casi por todos los argentinos, un nombre comercial muy común, es el producto que ha demostrado eficacia en determinados tipos de pacientes con determinados cuadros de gravedad. No es el caso que hoy por hoy de Víctor Hugo. El plasma, como bien dijiste, el plasma de convalecientes, el plasma que se saca de las personas que han tenido COVID y que tienen anticuerpos neutralizantes, sería la indicación inicial de Víctor Hugo. Después no hay demasiadas cosas, puede haber algunos productos como el tocilizumab, que se pueden agregar en pacientes graves, pero la realidad es que el tratamiento es más que nada de sostén, porque no hay ningún antiviral que uno pueda decir esto es realmente efectivo. Ha habido muchas cosas que han entrado y salido, presidentes que han promocionado algunos productos como el Remdesivir en Estados Unidos, que no han comprobado realmente una eficacia importante, simplemente que ha disminuido los días de internación de 15 a 11 días, pero la verdad es que no hay nada así claramente que haya demostrado eficacia y seguridad, excepto en determinados casos que reduce la mortalidad, el uso del corticoide, y también algunas cosas de sostén, como por ejemplo les dije el tocilizumab para algunos tipos de pacientes. No es el caso de Víctor Hugo. Doctor Romina, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Me interesa muchísimo el tema de la medicina preventiva y lo que usted contó respecto de que lo internaron para saber si estaba bien de los pulmones. No es que él se sintiera especialmente mal o que tuviera síntomas. En realidad no lo internó. El estudio se hizo de manera ambulatoria, por así decir, la tomografía, y porque había descendido un poquito el nivel de saturación de oxígeno, o sea... ¿Él lo sentía eso o lo puede medir? No, eso se medía con un aparatito que se coloca en el dedo, que es un aparatito que no es muy costoso, es asequible. Se colocó ese aparatito y él venía regulando 95, 96, a veces, yo creo que tuvo 93 y yo estoy un poquito más bajo. Y entonces con la gente de la provincia de Buenos Aires
decidimos hacerle la tomografía para control, y ahí apareció una neumonía, y bueno, entonces justamente para prevenir o estar atentos de lo que pueda suceder, ojalá que nada, queda internación, como puede pasar con cualquier paciente, independientemente de que sea Víctor Hugo o cualquier Seguro. paciente. Disculpe que pregunte obviedades, pero detectar una pulmonía a tiempo, como en este caso, ¿qué tiene de ventajoso respecto de esperar más tiempo? ¿Qué podría haber pasado si no se detectaba? Bueno, en primer lugar, sabemos dónde estamos parados, porque uno no sabe, si vos no tenés un parámetro de cómo evoluciona, no sabes dónde empezaste. Esto, claro. Si una tomografía dentro de 10 días, no sé cómo estabas 10 días antes, no sé si estás empeorando o mejorando. Claro. Y después tiene que ver no solamente lo radiológico, la importancia es la correlación que existe entre la clínica del paciente, cómo está el paciente, y la parte radiológica, que a veces hay disociación, porque a veces vemos neumonías, no hablo de Víctor Hugo, vuelvo a insistir, vemos neumonías importantes con pacientes que están con pocos síntomas, claro. y viceversa, vemos pacientes con demasiados síntomas y prácticamente no tiene focos importantes. Es una enfermedad muy compleja. Sí, también, doctor, hay un estadio que le llaman valle, donde uno empieza, digamos, con la detección del virus a los 2 o 3 días de haberse contagiado. Luego los primeros días tienen sintomatología leve y hablan siempre del día 7. El día 7 es el más crítico y luego uno empieza a subir ese valle nuevamente hacia una superación de la infección. Nosotros lo que vemos en octavo décimo día, y lo hemos visto el día 12, pacientes que están como para decir, bueno, este paciente por ahí se va, y al día 12 hace alguna inflamación importante y ese paciente empieza a tener depresión respiratoria el día 12. O sea, por eso esta enfermedad es compleja, pero sí, digamos, entre el día 8 y el día 12 hay que estar muy atentos porque son momentos complejos, y ahí el paciente puede empeorar rápidamente independientemente de su condición previa. Por supuesto que hay factores de riesgo, pacientes con obesidad mórbida, pacientes con diabetes, pacientes con cardiopatía, bueno, por supuesto que tienen más posibilidades de complicarse que un paciente joven y saludable, y lo vemos todos los días. Claro está. Con respecto a la prevención, perdón, que quiero decir esto porque no quiero dejárselo picando a Romina, la prevención en realidad primaria es la vacunación, ¿no? Es la prevención de la enfermedad. Para prevenir la enfermedad hay que tener vacunas, ¿no? Claro, y el objetivo, por supuesto, primario de todo el mundo es hoy por hoy vacunar a la mayor seguro. Por eso Víctor Hugo dijo, me ahogué antes de llegar a la orilla, en referencia poéticamente a que no había llegado a vacunarse, ¿no? Y exactamente. Claro. Sí, lamentablemente. Pero sí, la vacuna es fundamental. Hace un rato hacíamos una nota con un médico de Israel que decía que allá hubo una muy leve campaña antivacunación, a diferencia de muchos países en los que como acá. Sí, como en el que lamentablemente se hizo dudar a mucha gente. Creo que eso ya pasó. ¿Usted cree que también bajó la incertidumbre o la zozobra de la gente que no quiere vacunarse? Hay un 70%, de acuerdo a las encuestas, de adhesión de la gente a la vacuna, y yo creo que cada vez más va a ser la gente que quiere vacunarse, sino nuestra función, nuestro rol en los medios donde estoy yo es justamente mostrar a la gente que pasa en países que vacunan y relacionar eso con las curvas, ¿no? Si uno ve lo que pasa en Israel, lo que está pasando en el Reino Unido, si uno mira la curva de mortalidad en el Reino Unido, la cantidad de contagios que tiene, pensemos que el Reino Unido tenía 40.000 casos diarios de COVID y ahora está en 3.000, 4.000. Y tiene 15 millones de vacunados el Reino Unido. Claro, sí. Tuvieron una vacunación intensa, primera dosis, pero muy abarcativa. Capulla, ¿cuál es el diagnóstico y el pronóstico para los próximos días? Víctor Hugo se tiene que quedar sí o sí internado al menos 48, 72 horas. El diagnóstico del paciente COVID positivo, esto es así, COVID detectable, y el día a día, esto es el día a día. Si vos me preguntás si mañana mejora o mañana empeora, sea Víctor Hugo, sea cualquier paciente, es difícil predecir eso. Eso se va viendo sobre la marcha, se va viendo con el monitoreo multiparamétrico, viendo la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la oximetría. Son una serie y clínicamente cómo está el paciente. ¿Y cuándo le aplicarían el plasma de recuperados en caso de finalmente acceder? Si lo aplicase en el plasma debería ser en el día de hoy.
en el día de hoy. O sea que si esto finalmente se aprueba, tiene que ver con las condiciones del paciente, obviamente, y el tipo de infección, podría hoy ser suministrado y luego 48 horas es donde se ve la eficacia de este plasma, en este caso en el cuerpo de Víctor Hugo. Claro, yo quiero decir que no soy, digamos, soy un médico, diría, asesor de muchas personas. También con Víctor Hugo no soy el médico tratante, porque tiene una médica que lo sigue por su sistema de medicina, su cobertura. Es una médica muy prestigiosa que lo está siguiendo a él. Yo hablo con ella de manera permanente y por supuesto que discutimos los temas también con la gente de la provincia de Buenos Aires que muy gentilmente se acercaron para mostrar su experiencia con plasma, ¿no? Bien, entonces ¿se lo aplicarían cuándo? ¿Ya se lo están aplicando? Y si lo aplican debería ser en el día de hoy. Lo antes posible, digamos. Aplican, no es aplicación, pues en realidad es una... Suministra. Suministra, pues es por una inyección. Y es el suministro vía endovenosa. Doctor, vamos a poner toda nuestra mayor y mejor intención para que se recupere muy pronto nuestro compañero y amigo Víctor Hugo Morales, y gracias por haber salido estos minutos. No, por favor, y siempre, como siempre, el mensaje para la gente no es estar atentos porque estamos viendo la suba de casos, no solamente de Argentina. Sí, hoy fue el día de mayor casos en 3 semanas. Y este es un tema que nos preocupa, lo decimos siempre en la televisión, por C5N, si uno mira al vecino que tenemos al lado, que tiene en llama su casa, tenemos que estar atentos porque esas llamas nos pueden alcanzar a nosotros y hay que tener mucho cuidado mientras no tengamos la población vacunada, que no vamos a llegar, por supuesto, a tener una inmunidad de rebaño. Tenemos que cuidarnos y no bajar los brazos con esto, ¿no? La ley de Ibala, como digo yo, distancia, barbijo y lavado, y evitar las reuniones en ambientes cerrados es fundamental. Clarísimo. Doctor Capulla, muchas gracias. No, al contrario, un abrazo grande, que estén bien. Un gran abrazo. Antes de cambiar de tema, quiero que, por favor, poner las palabras de Angela Merkel.